Baruch Ata Yahweh, Eloheinu melech haolam, asher kireshanu b'mizvotav, v'tzivanu al divrei Torah. Baruch Ata Yahweh, Eloheinu melech haolam, asher bacharbanu mikol amin, v'natan lanu et torato. Baruch Ata Yahweh, noten Torah, Beshem Yeshua HaMashiach. Bendito eres tú, Yahweh, nuestro Elohim, Rey del Universo, quien nos has santificado con tus mandamientos y nos has ordenado ocuparnos con las palabras de tu Torah. Bendito eres tú, Yahweh, nuestro Elohim, Rey del Universo, que nos has elegido de entre todos los pueblos y nos has dado tu Torah. Bendito eres tú, Yahweh, dador de la Torah. En el nombre bendito de Yeshua HaMashiach. Amén y amén. הגדול והדלקת אור בתוכי, ילד שכולו אהבה וחור, עם חיוך מתוק ונצחי, ובלילות אותך חיבקתי ואהבתי, בימים לך דאגתי ושמעתי אתה את חוקי החיים, עדות יפה נותרה מאחור, ויום אחד הפכת לנער, וידך כוח לבחור, ועכשיו אתה ניצב על סף הדלת, מוציא פה שמריעה אל תוך התכלת. בוא נשיר ביחד! עולם חדש התגלה אליך במלאך שלי, האל דואג ושומר עליך במלאך שלי, עולם חדש התגלה אליך במלאך שלי, האל דואג ושומר על האור בך. ועכשיו אתה ניצב על סף הדלת, מוציא פה שממריע אל תוך תכלת. בוא נשמע אתכם. התגלה אליך במלאך שלי, האל דואג ושומר על האור. במלאך שלי, עולם חדש התגלה אליך במלאך שלי, האל דואג ושומר על האור בך. מלאכי שלי, האל שומר עליך בעולם חדש שמתגלה לך. מלאכי שלי, האל שומר, שומר עליך.
Shalom, mis amados, bendito es el nombre de nuestro Abba Yahweh y bendito es el nombre de nuestro Mashiach Yeshua. Bienvenidos una vez más a la enseñanza semanal de la Torah, y en esta ocasión veremos el tema, el pacto de sal. Bien, en hebreo, Brit Melach. Bien, primeramente comenzaremos viendo el significado de la palabra pacto. Dice así: Brit, pacto, aliado, confederación, convenir, hacer alianza, pacto, prometer. Bien, a través de las escrituras nos encontramos con varios pactos que nuestro Abba Yahweh hizo con su pueblo. El primer pacto que hizo nuestro Creador fue con Noaj después del diluvio. El segundo pacto lo hizo con Abraham Avinu al hablarle de la tierra prometida, y este mismo pacto también fue establecido con Isaac y Jacob, llamado después Israel. Y el tercer pacto lo estableció con Moshe y con todo el pueblo de Israel en el monte Sinaí cuando les entregó la Torá. Bien, una pregunta: ¿estos son todos los pactos que menciona la Escritura? La respuesta es no, no son todos los pactos. A continuación veremos otros dos pactos igual de importantes que los tres anteriores. Bien, vamos a ver el libro de Levítico capítulo 2 verso 13 y dice: Sazonarás con sal toda ofrenda tuya, no omitas de la ofrenda la sal del pacto con tu Elohim, sino que ofreces sal con todas tus ofrendas. Bien, este es el tema que nos ocupará el día de hoy, que es el pacto de sal. Pero a continuación veremos otro pacto y este lo dejaremos para el final del estudio. Bien, veamos este otro pacto que está en el libro de Éxodo o Shemot, capítulo 31, versos 16 y 17, y dice: Los hijos de Israel guardarán el Shabbat. Observará el Shabbat por todas sus generaciones como pacto perpetuo. Esta es una señal entre yo y los hijos de Israel para siempre, porque en 6 días Yahweh hizo el cielo y la tierra, pero en el séptimo día él cesó de trabajar y descansó. Bien, estos son dos de los versos que utiliza el cristianismo para decir que guardar el Shabbat fue dado solo a los hijos de Israel. Los pactos que hizo nuestro Abba Yahweh con su pueblo son perpetuos, son para siempre y no son negociables. En otras palabras, todos los pactos de Abba Yahweh son eternos. Bien, los versos de Shemot o Éxodo 31, versos 16 y 17 que vimos anteriormente, apúntenlos, mis amados, o subrayenlos, porque los veremos al final del estudio, como dije anteriormente. Bien, todos estos pactos forman parte de lo que conocemos como el Antiguo Pacto, mal llamado Antiguo Testamento. Bien, este pacto de sal se menciona solamente 3 veces en todo el Tanaj o Antiguo Pacto. Pero antes de ver estos 3 versos, veamos primeramente lo que nos dice el diccionario referente a la sal. Bien, dice así: sal, sustancia ordinaria blanca, cristalina, de sabor propio bien señalado, muy soluble en agua, crepitante en el fuego y que se emplea para sazonar los alimentos y conservar las carnes muertas. Es el cloruro sódico, abunda en las aguas del mar y se halla también en masas sólidas en el seno de la tierra, o disuelta en lagunas y manantiales. Bien, entonces esto es lo que nos dice el diccionario referente a la sal. Ahora pasemos a los versos en cuestión, que son Levítico capítulo 2 verso 13, Números capítulo 18 verso 19 y Segunda de Crónicas capítulo 13 verso 5, y dice así: Sazonarás con sal toda ofrenda tuya, no omitas de la ofrenda la sal del pacto con tu Elohim, sino que ofreces sal con todas tus ofrendas. Todas las contribuciones de cosas kadoshim que los hijos de Israel ofrezcan a Yahweh yo he dado a ti, tus hijos y tus hijas contigo. Esta es una ley perpetua, un pacto eterno de sal delante de Yahweh para ti y tus hijos contigo. ¿No saben que Yahweh, el Elohim de Israel, dio el reino sobre Israel a David para siempre, a él y a su
por un pacto de sal que es inquebrantable. Bien, vayamos viendo entonces de qué nos habla cada verso. El verso de Levítico 2:13 nos da la razón de que la sal fuera tan fundamental en el Bet Hamikdash o templo sagrado. Todo sacrificio debía ser rociado con sal, es decir, a todo animal se le ponía sal antes de ser ofrendado a Abba Yahweh. Y esto fue dado como pacto a los hijos de Israel. Este pacto era y es inquebrantable. Job dice lo siguiente, vamos al libro de Job capítulo 6, verso 6 y dice: ¿Puede el pan ser comido sin sal? ¿Hay saber en palabras huecas? Obviamente Job sabía que el pan no puede ser comido sin sal, ya que de otra manera el pan estaría insípido, sin sabor, y en las palabras huecas no hay saber, sino ignorancia. Job está comparando la sal con el entendimiento. Una persona que no tiene entendimiento ni conocimiento hablará palabras huecas, sin sentido. Estas palabras estarán llenas de ignorancia precisamente por no saber lo que se habla. Vayan tomando nota, mis amados. La sal saca el sabor de otros alimentos. Irónicamente, la sal en sí no es agradable al paladar. Sin embargo, puede hacer que otra comida sea sabrosa al agregarle la cantidad adecuada de sal. Job sabía que el hombre es capaz de digerir completamente la sabiduría divina que se manifiesta en el plano físico de los mandamientos de la Torá. Este nivel se llama Jochma, sabiduría, donde la mente humana puede llegar a ser uno con la sabiduría divina. Por eso dijo, ¿puede el pan ser comido sin sal? Por lo tanto, la Torá es sazonada con sal, sabiduría, que da nuestro Abba Yahweh. Por eso a nuestro paladar espiritual la Torá nos sabe muy rica. En otras palabras, para nosotros es agradable escudriñar la Torá, porque cada vez que la escudriñamos adquirimos sabiduría y nuestras palabras no son huecas, hay saber en ellas. Bien, veamos el siguiente verso de Números capítulo 18, verso 19 y dice: Todas las contribuciones de cosas kadoshim que los hijos de Israel ofrezcan a Yahweh, yo he dado a ti, tus hijos y tus hijas contigo. Esta es una ley perpetua, un pacto eterno de sal delante de Yahweh para ti y tus hijos contigo. Bien, el Brit Melach o pacto de sal es eterno. Se trata de un pacto que no se desvanece con el tiempo y no se puede deshacer o ser reemplazado. La sal viene a simbolizar la eternidad debido a sus propiedades conservantes. En Baikra o Levítico, melaj o sal se opone al hametz. El hametz, que es el pan leudado, su levadura es temporal. La sal, por el contrario, es una constante. Esta no se fermenta, es estable y conserva los alimentos contra la putrefacción. Pero las propiedades de conservación de la sal tienen otro simbolismo. La sal, a diferencia de la levadura y la miel, no tiene efectos evidentes. La miel endulza, el pan leuda y crece con el aire. La sal, sin embargo, desaparece cuando se utiliza, no se puede ver. Por otra parte, en sí misma no sabe a mucho, pero hace que aquello a lo que se le añade quede sabroso. Por tanto, es un símbolo de humildad y servicio. De esta manera, la sal contrasta de manera particular con la levadura. El hametz, que simboliza la arrogancia, como diríamos hoy en día, alguien que es hinchado con su propia importancia. Bien, a continuación veremos un ejemplo de cómo se enseña erróneamente lo que significa el verdadero pacto de sal. Bien, vamos a ver este siguiente video. Y vaya conmigo al libro de Mateo capítulo 5, dice en el verso 1, viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo, y comienza el gran mensaje de las bienaventuranzas. Vaya un poquito más adelante al verso 13, dice, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvanece, ¿con qué será salada? No sirve para más nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres.
Cuando comencé esta serie de mensajes en mi mente, mi meta principal, ¿verdad? Sigue siendo la misma, es mostrarte que tú has sido bendecido para hacer la diferencia. Dios siempre nos ha llamado no meramente a ser diferentes, sino a hacer la diferencia. ¿Cuál es nuestra labor? Y definitivamente tu labor es ser la sal. Pero la sal, cuando lo vemos en el contexto de la palabra del Señor, la implicación es gente que son capaces de permanecer en pacto con Dios. Bien, primeramente este hombre dice que ellos, la iglesia, fueron llamados a hacer la diferencia. Yo pregunto, ¿en qué verso de la Escritura dice que la iglesia fue llamada a hacer la diferencia? Luego prosigue y dice que ellos, la iglesia, son la sal de la tierra. Después les dice a sus oyentes que ellos son gente que permanecen en pacto. Bien, esto lo veremos casi al final del estudio. En esta mención escritural de la sal, en Números 18-19, es llamada como la sal del pacto. Esta sal simboliza el pacto de Yahweh de cumplir su palabra y por ende toda promesa que en ella está contenida. Por otro lado, mediante este pacto de sal, el sacerdote hacía un compromiso, consagrarse solamente a Yahweh. Esto era la sombra de aquello que habría de venir y que fue manifestado cuando el mismo Yahweh ofreció a su Hijo unigénito como el Cordero de Elohim que quita el pecado del mundo. Este pacto fue sellado con la sangre del Cordero, la sangre de un pacto renovado que el Mashiach Yeshua mencionó en Mateo 26-28. Y esto podría ser la sal que preserva aquel glorioso pacto, que son las buenas noticias que dio nuestro Mashiach Yeshua, dándole un carácter de eterno a este pacto renovado y absolutamente imperecedero. Bien, vamos a leer el libro de Ezequiel capítulo 43 versos 23 y 24 y dice: Cuando hayas terminado de purificarlo, ofrecerás un novillo sin defecto y un carnero del rebaño sin defecto. Los presentarás delante de Yahweh y los Kohanim echarán sal sobre ellos y los ofrecerán como ofrenda quemada delante de Yahweh. Bien, en esta mención del profeta, la sal actúa como un elemento que evita la corrupción y por lo tanto preserva en pureza la ofrenda. Esta es una peculiaridad de la sal muy apreciada desde la antigüedad. Esto nos recuerda las palabras que dijo el Adón Yeshua en Mateo 5:13, que veremos más adelante. Bien, pasemos al tercer verso de Segunda de Crónicas, capítulo 13, verso 5, y dice: ¿No saben que Yahweh, el Elohim de Israel, dio el reino sobre Israel a David para siempre, a él y a su cera, por un pacto de sal que es inquebrantable? Esta es otra referencia al uso de la sal para ratificar un pacto. En la cita escritural leemos que Abías, rey de Yahudá y heredero legítimo del trono de David, está en plena guerra con Jeroboam, quien gobierna al reino del norte, que era la casa de Israel Efraín o las 10 tribus del norte. Ante la inminente destrucción de Jeroboam, Abías menciona el convenio eterno entre Yahweh y David, mediante un pacto de sal, es decir, un pacto perpetuo. La sal simboliza el compromiso perpetuo e irrevocable de Abba Yahweh en velar porque siempre se efectúe este pacto, de que el reino de David es para siempre sobre Israel. Aquí la sal destaca su característica de elemento preservador y que representa la fidelidad y la lealtad de Abba Yahweh para cumplir con sus promesas. Bien, ahora veamos la sal en el Brit Hadashah o pacto renovado y vamos al libro de Mateo capítulo 5 verso 13 y dice: Ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal se vuelve insípida, ¿cómo la haremos salada otra vez? No sirve ya para nada, sino para ser echada fuera y pisoteada por los hombres. Bien, este verso nos dice que hay dos tipos de personas. Primeramente están los que son la sal de la tierra. Voy a preguntar, ¿con quién se hizo este pacto de sal? Pues con el pueblo de Israel. ¿Con quién se hicieron los demás pactos?
pues con el pueblo de Israel. ¿Existe algún pacto hecho con alguna llamada iglesia para que digan que ellos fueron llamados a hacer la diferencia? No. No hay ningún verso en toda la escritura que diga que la iglesia fue llamada a ser la sal de la tierra. Bien, el segundo grupo de personas que se menciona en Mateo 5:13 son los insípidos. El verso dice: pero si la sal se vuelve insípida, ¿cómo la haremos salada otra vez? Los insípidos son los que dicen estar en los pactos, como dijo el hombre del video, y no los cumplen, y lo veremos más adelante. Bien, entonces, cuando Mashiach Yeshua dijo, ustedes son la sal de la tierra, se lo dijo al pueblo de Israel, ya que este pacto fue hecho con su pueblo. Bien, leamos ahora el verso de Lucas, capítulo 14, versos 34 y 35, y dice: la sal es excelente, pero si aún la sal se vuelve insípida, ¿qué se usará para sazonar? No sirve ni para tierra ni para abono. Hombres israelitas, la echa fuera. Aquellos que tienen oídos que puedan oír, pues que oigan. En esta mención escritural vemos que la metáfora de la sal apunta a su cualidad de preservador y de condimento para las comidas, pero en el sentido negativo sería inservible la sal si no contara con estas cualidades. Veamos el contexto histórico de este evento. En aquellas épocas se le llamaba sal insípida o sal sin gusto a aquella sal que era común encontrarla en las cercanías del Mar Muerto. Esta sal estaba mezclada con una serie de otras sales minerales, entre las cuales destacaba el yeso. Esta sal tenía un gusto insípido y no servía como preservador de alimentos. Este tipo de sal era solamente útil para mantener los caminos de los peatones. Ahí era pisoteada y mantenía los caminos libres de vegetación. Por ello es que nuestro Adón Yeshua dijo que este tipo de sal insípida solo sirve para ser pisoteada por los hombres. Bien, ahora veamos lo que dice en el libro de Marcos, capítulo 9, versos 49 y 50, y dice: en verdad, todos serán salados con fuego. La sal es excelente, pero si pierde su salubridad, ¿cómo sazonará? Así que tengan sal dentro de ustedes, esto es, estén en paz los unos con los otros. Bien, en esta mención acerca de la sal también apunta a su papel de preservador, orientándola a que el creyente que lleva las buenas noticias de salvación purifica y preserva de la maldad inherente a la naturaleza humana. Un regenerado tiene la sal del Evangelio en sí mismo y esto le permite tener paz con su prójimo. También tenemos que mencionar aquí que la frase dirigida a sus oyentes que dice: porque todos serán salados con fuego, y todo sacrificio será salado con sal. Bien, podría referirse en algún aspecto al uso de la sal como medio de purificación en la costumbre judía, tal como lo hemos visto en las menciones de la sal en la Torá. Estas menciones en la Escritura son paralelas y estas se dan durante la alocución del Sermón del Monte. En este sermón, nuestro Adón Yeshua usó las metáforas de la sal y la luz. En cuanto a la sal, él hizo una referencia muy directa de ella. Ya entrando en otras cuestiones, nos encontramos que otro de los usos de la sal en los pactos. ¿Y por qué en los pactos? Bueno, pudiéramos pensar que la sal tiene un efecto de preservación, como de purificación, y aún detrás de ello también incluye perpetuidad, por lo que al realizar un pacto de sal para algo, está implícito lo antes mencionado. Vemos en el Tanaj que Yahweh hizo un pacto de sal con Aarón y su descendencia, el cual consiste que la terumá, o sea, ofrenda, sería para ellos. En Números 18:19 dice: todas las ofrendas elevadas de las cosas kadosh que los hijos de Israel ofrecieren a Yahweh, las he dado a ti y para tus hijos y para tus hijas contigo, por estatuto perpetuo, pacto de sal perpetuo es delante de Yahweh para ti y para tu descendencia contigo. Bien,
Esto es muy importante porque establece muy bien que el servicio para con él estaría perpetuamente a cargo de los Kohanim, sacerdotes, del linaje de Leví y de la descendencia de Aarón. Bien, Yahshua HaMashiach utilizó precisamente a la sal para denotarnos, sí, para denotar a sus seguidores. ¿Por qué Yahshua dijo que nosotros éramos la sal? No cabe duda que nosotros, al ser sus talmidim o estudiantes, tendríamos que hacer la diferencia en donde nos encontráramos. Y más allá que el mero hecho de especular las diferentes connotaciones que pudiera tener este hecho, nos damos cuenta al estudiar este tema el significado oculto que hay detrás de ese hecho, y es que cada vez que el Eterno nos permite descubrir alguna verdad oculta, no dejamos de pensar en lo escrito por Rab Shaul en 1 de Corintios capítulo 4 verso 1, que dice: por tanto, que los hombres nos consideren como servidores del Mashiach y administradores de los misterios de Yahweh. Ahora bien, lo que se requiere de los administradores es que cada uno sea hallado fiel. Bien, estos misterios que habló Rab Shaul es precisamente de aquellas cosas ocultas que están preparadas para nosotros. Una vez que indagamos y estudiamos, las sacamos a la luz, con el objeto de que otros reciban también estas bendiciones y, por supuesto, entender el plan perfecto de Yahweh. De ahí que este caso es uno de estos misterios. Yahweh hizo un pacto de sal con David en cuanto a su reinado, y no solo con él, sino con su descendencia. Dentro de su descendencia estaría el ungido, es decir, Mashiach, como leemos en Romanos 1.3, que dice: acerca de su hijo, físicamente del linaje de David. Bien, este Mashiach vendría y se sentaría al trono, y a través de él nos redimiríamos. Este pacto es inconmovible y lo podemos leer en el Tanaj en 2 de Crónicas capítulo 13 verso 5, que dice: ¿no saben que Yahweh, el Elohim de Israel, dio el reino sobre Israel a David para siempre, a él y a su cera, por un pacto de sal que es inquebrantable? Bien, con esto podemos entonces entender que cuando Yahshua hizo la aseveración de que nosotros éramos la sal, estaba implícita nuestra ascendencia a su linaje al describirnos automáticamente a ese pacto, tal y como lo leemos a continuación. Bien, vamos a leer, el libro de Deuteronomio capítulo 7 verso 6, 1 de Pedro 2.9 y 1 de Pedro 2.10, y dice: porque ustedes son un pueblo apartado como Kadosh para Yahweh su Elohim. Yahweh su Elohim los ha escogido a ustedes de entre todos los pueblos en la faz de la tierra para hacer su propio tesoro preciado. Pero ustedes son un pueblo escogido, los Kohanim del Rey, una nación Kadosh, un pueblo para Yahweh poseer. ¿Por qué? Para que ustedes declaren las alabanzas del que los llamó y los sacó de la oscuridad a su luz maravillosa. Ustedes que en otro tiempo no eran pueblo, pero ahora son el pueblo de Yahweh. Antes no habían recibido misericordia, ahora sí han recibido misericordia. Bien, notemos entonces que cuando dice el verso 10, ustedes que en otro tiempo no eran pueblo, no está diciendo que hizo un nuevo pueblo o una nueva iglesia, no, sino que habla de un acercamiento de aquellos que una vez que fueron pueblo, refiriéndose a las 10 tribus, y que se gentilizaron con las naciones, y al gentilizarse dejaron de ser pueblo porque abandonaron a Yahweh y dieron origen a la multitud de Goyim o gentiles, permitiendo a Yahweh que a través de su misericordia, que una vez fuera pueblo, su adscripción al nuevo pacto fuera a través de Yahshua HaMashiach, y que proviene precisamente desde David. En otras palabras, habla de las 10 tribus dispersas, más todos aquellos extranjeros que quieran ser parte de este pueblo. Nosotros, que una vez fuimos gentiles, ahora somos pueblo de Yahweh, tanto judíos de nacimiento como aquellos de origen gentil que han venido a engrosar las filas de Israel. Luchemos porque la verdad no sea detenida.
sino que con valentía aprendamos que el pacto de sal que Yahweh hizo con David, nosotros lo hemos alcanzado y solo nos resta no desmayar. Bien, pasemos a lo que dije anteriormente que veríamos casi al final. Volvamos a ver esta parte del video. Cuando habla de la sal, está hablando de preservar a través de la historia el pacto de Dios con nosotros. Es vivir como gente de pacto. Es vivir como gente que tiene un pacto con Dios. Bien, el hombre del video dijo que ellos son gente que permanece en pacto con Dios. Dice también que tienen que preservar el pacto que Dios hizo con ellos, haciendo referencia al pacto de sal. Bien, analicemos sus palabras. Este hombre dice que Dios hizo un pacto con ellos, la iglesia, y se refiere al pacto de sal. Entonces me gustaría preguntarles, ¿solamente están dentro de este pacto de sal o están dentro de todos los pactos? Bien, yo les dije que al final del estudio veríamos el pacto del Shabbat. Leamos nuevamente Éxodo capítulo 31 versos 16 y 17 y dice: los hijos de Israel guardarán el Shabbat, observará el Shabbat por todas sus generaciones como pacto perpetuo. Es una señal entre yo y los hijos de Israel para siempre, porque en 6 días hizo el cielo y la tierra, pero en el 7º día él cesó de trabajar y descansó. Bien, todos los cristianos, y todos son todos, dicen que el Shabbat fue dado exclusivamente al pueblo de Israel. Por eso ellos no lo guardan. Bien, por otro lado dicen que su iglesia fue injertada en el olivo natural. Ya hemos visto en el video donde lo dice un líder cristiano. Entonces les preguntaría lo siguiente: si la iglesia fue injertada en el olivo natural como dicen, entonces son parte de Israel o no, porque la escritura habla del olivo natural y el olivo silvestre, y estos dos olivos forman todo el pueblo de Israel. Ahora, analicemos sus respuestas. Si dicen que no son parte de Israel, entonces no pueden haber sido injertados, ya que la escritura habla perfectamente de los dos olivos y no de una iglesia injertada. Y si su respuesta fuera que sí son parte de Israel, entonces, ¿por qué no guardan el pacto del Shabbat y las fiestas de Abba Yahweh y los demás pactos? Simplemente se contradicen ellos mismos. Dicen que el pacto de sal lo hizo Dios con ellos, la iglesia, y así lo vimos en el video, y que pertenecen al pacto de sal, pero no obedecen los demás pactos. Dicen también que fueron injertados en el olivo natural, pero no se sienten parte del pueblo de Israel. Dicen que son la iglesia de Cristo. Y Romanos 11:17 dice que el olivo silvestre fue el injertado, no la iglesia de Cristo. Y Romanos 11:26 dice: y así será que de esta manera todo Israel será salvo. Bien, estos líderes cristianos siguen enseñando su doctrina buffet. Y lo digo porque acabamos de ver que cuando les conviene decir que están dentro de un pacto, lo dicen y lo enseñan. Pero cuando no les conviene otro pacto, como el del Shabbat, pues simplemente dicen que ese pacto es solo para los judíos, no para ellos. ¿No dicen que ya no están bajo la ley? ¿Cómo es entonces que se atribuyen el pacto de sal si ese pacto está en la ley, como ellos le llaman? Qué tremendo es tratar de adjudicarse algo que no les corresponde. Bien, las 10 palabras o los 10 mandamientos, ¿fueron para todo el mundo o solo para los hijos de Israel? Si dicen que para todo el mundo, entonces ¿por qué no cumplen con el cuarto, que es guardar el Shabbat? Y si dicen que fue solo para el pueblo de Israel, entonces ¿por qué se rigen por algo que no fue para ellos? Muy contradictorio, ¿verdad? Bien, mis amados, pues estamos llegando casi a la conclusión de este estudio y 2 últimas situaciones con la sal para finalizar. La primera tiene que ver con el estatus que ahora conocemos de ser la sal para el mundo, y me refiero con la relación que tenemos para con los de afuera, es decir, para aquellas personas que no han tenido la gracia de acercarse a Yahweh. El Brit Hadashah nos insta a que hablemos con la verdad
Pero no nada más eso, sino que nos invita a que sazonemos con la enseñanza de la Torá, es decir, que tengamos palabras llenas de saber, como dijo Job, de tal manera que les respondamos a cada uno con la sabiduría que existe en la Torá. El segundo aspecto final es que la sal es comparada con el pueblo de Israel por las siguientes razones. Primera, es el pueblo escogido, el de Israel. Segunda, al pueblo de Israel se le dio el pacto de sal. Tercera, todo aquel que quiera ser parte del pueblo de Israel tiene que ser parte de todos los pactos de Abba Yahweh. Y todos son todos. Solamente así podrán ser injertados en el olivo natural y podrán ser la sal de la tierra, como dijo nuestro Mashiach Yeshua. Si un cristiano dice entonces pertenecer a este pacto de sal y ser sal en esta tierra, como vimos en el video, entonces ya no es un cristiano, sino que ahora es un hijo de Israel. Y un hijo de Israel guarda todos los pactos de Abba Yahweh. Y si no guarda los pactos ni las fiestas de Abba Yahweh, entonces no es hijo de Israel ni es injertado en el olivo natural. Simplemente seguirá haciendo y creyendo lo que quiere. Pues bien, mis amados, con esto terminamos el estudio de hoy, y si es la voluntad de nuestro Abba Yahweh, la próxima semana estaremos viendo la enseñanza titulada Los dos pactos. Que nuestro Abba Yahweh resplandezca su rostro sobre cada uno de ustedes, mis amados, y les dé su shalom. Baruch atah Yahweh, Eloheinu melech haolam, asher natan lanu torat emet, bechayei olam nata betocheinu. Baruch atah Yahweh, noten Torah. Toda Gabá Beshem Yeshua HaMashiach. Bendito eres tú, Yahweh, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos diste tu Torah, la Torah de la verdad, e implantaste en nosotros la vida eterna. Bendito eres tú, Yahweh, dador de la Torah. Te damos las gracias en el bendito nombre de Yeshua HaMashiach. Amén y amén.